Mi nombre es Raúl Alcalá Campos. Trabajo en la Facultad de Estudios Superiores Acatlán desde 1981, pues ya tengo bastante tiempo aquí en Acatlán y me da mucho gusto que el grupo de Delfos me haya invitado para hacer algunos comentarios sobre un tema que a mí me interesa bastante, porque últimamente, más bien prácticamente a todo lo largo de la historia, ha habido un ataque constante hacia la filosofía. Lo que yo les voy a comentar ahora es por qué para mí es muy importante la filosofía dentro del campo del humanismo y de la humanidad, ¿sí? Empiezo diciendo que la filosofía es una manera de comprender nuestro mundo, ¿sí? Sobre todo este mundo social, que es un mundo que construimos los seres humanos, ¿sí? Y en este mundo existe una serie de conceptos que representan valores, ¿sí? Son conceptos, por ejemplo, que son centrales dentro de nuestra Constitución y prácticamente cualquier constitución democrática, en donde hay términos como justicia, libertad, igualdad, y entonces la filosofía es la que se encarga del análisis de este tipo de conceptos. Dentro del mundo social pensamos que compartimos la misma idea sobre ciertos conceptos, sobre ciertos valores que forman parte de nuestra comunidad, pero cuando comenzamos a pensar sobre ellos, resulta que, aunque compartimos el término, no compartimos el concepto. Por ejemplo, la noción de justicia tiene diferentes versiones, por mencionar algo, lo mismo la libertad, lo mismo la igualdad y muchos otros conceptos como el concepto de verdad, por ejemplo, ¿sí? Que son valores que rigen nuestra conducta, ¿sí? Y que a veces ni siquiera nos damos cuenta de ello. Hay un filósofo italiano actual, Nuccio Ordini, que tiene un libro, un pequeño librito que lleva como título La utilidad de lo inútil. En este pequeño libro, Ordini lo que dice es que fue a un curso que se dio en una universidad norteamericana, porque le habían hablado de un profesor que daba un curso bastante interesante, de literatura, por cierto, y entonces entró a la primera sesión de este profesor. Y a mí me llama la atención lo que ocurrió ahí, que es lo que nos cuenta el autor italiano, que cuando inició el curso, este profesor, ahorita no recuerdo el nombre, empezó contando un cuento donde viene un pez ya de edad nadando, y se encuentra con dos peces jóvenes que vienen de frente a él, y entonces el pez mayor le pregunta a los jóvenes: hola jóvenes, ¿qué tal está el agua? Y los dos peces voltean a verse entre sí y ni siquiera contestan, sino que siguen nadando, y más adelante uno de ellos voltea y le dice al otro: oye, ¿qué es el agua? ¿Qué es lo que se está queriendo decir con esta anécdota? Lo que se está queriendo decir es que es un mundo en el que vivimos y ni siquiera nos damos cuenta que lo necesitamos para vivir, ¿sí? Eso es lo que nos ilumina la filosofía, ese mundo en el que vivimos, ¿sí? En ese sentido, si nosotros eliminamos la filosofía de la educación formal, ¿sí?, sería como eliminar mundos. De la misma manera que Gadamer menciona que eliminar lenguajes es eliminar mundos posibles, ¿sí? Hay, creo, una mala comprensión de la filosofía,
por parte de los que toman las decisiones, que piensan que filosofar es decir cosas como meras afirmaciones. No conciben a la filosofía como una actividad profesional, ¿sí? Si se informaran sobre cuestiones, por ejemplo, de lógica o filosofía de la ciencia o nociones, o las diferentes nociones de las que hemos mencionado sobre la justicia y muchas cosas más, podrían comprender por qué es necesaria la filosofía. Por ejemplo, los estudios sobre tecnociencia y sus relaciones con cuestiones sociales. Piensen ustedes, por ejemplo, algo que está ocurriendo actualmente que es bastante interesante en el mundo social. Se está hablando de la posibilidad de que nosotros podamos vivir con cierta calidad de vida unos 150 años. ¿Sí? Y todo el mundo estaría feliz, parece, poder vivir de esa manera. Pero piensen también lo que está ocurriendo actualmente. En estos días, prácticamente en todo el mundo, sobre todo ahorita en Francia, es lo que más conocemos, hay un movimiento muy fuerte en contra del aumento del momento de jubilación de los trabajadores. Lo aumentaron 2 años y hay todo un movimiento que se ha vuelto bastante agresivo. ¿Por qué se tiene que aumentar este periodo de jubilación? Porque resulta que las riquezas que se generan ya no alcanzan para cubrir la vida de los restante de los jubilados. ¿Sí? Entonces, piensen ustedes si vivimos 150 años. ¿Sí? Ahora piensen cuánto tiempo vamos a necesitar trabajar, ¿sí?, para poder obtener los beneficios de nuestra jubilación y poder vivir con cierta calidad de vida. Uno podría calcular que tendríamos que trabajar por lo menos, si vamos a vivir 150 años, pues unos 100 años, 120 años, para que nos alcance para vivir. De ese tipo de cosas nos habla la filosofía. Eso por un lado. Por el otro lado, la comunidad filosófica no habla por hablar. No está en los medios de comunicación, ni en las redes sociales, sobre todo en estos tiempos de posverdad. Sus afirmaciones se sustentan en información justificada con razones y no meras creencias, meras afirmaciones. Por eso se distancia de la charlatanería y por eso es peligrosa y se le ataca, como le ocurrió a Sócrates, o tal vez por eso se quieren deshacer de ella, pues en los salones de clase está llena de juventud. Los salones de clase están llenos de juventud y ahí, en esos salones de clase, hay una crítica tanto positiva como una crítica creativa respecto a nuestra realidad. Ese mundo en el que nosotros vivimos y que a veces ni siquiera nos damos cuenta de cómo lo vivimos. ¿Qué es lo que ocurre entonces en el salón de clase? Esa juventud va a ser informada, pero va a ser informada con razones, con conocimiento y no meras afirmaciones como ocurre dentro de las redes sociales. Eso desde luego se convierte en un peligro. ¿Por qué? Porque no solamente se están diciendo cosas, nada más por decir, como ocurre muchas veces en los medios de comunicación, que se entrevistan a personas que afirman y no dan ningún argumento que permita sostener lo que están afirmando. Estas cuestiones que ocurren dentro de la comunidad filosófica
en el sentido de que no tienen una vida de reflectores. ¿Sí? Desde luego, no permite ver lo que la filosofía hace. Eso por un lado, pero también por el otro lado, la comunidad filosófica, por lo menos aquí en México, creo que necesitaría recuperar la actividad de la filosofía en el sentido en el que se manejaba prácticamente en la primera mitad del siglo pasado, cuando Samuel Ramos, por ejemplo, escribe El perfil del hombre y la cultura en México, y hay todo un diálogo respecto a cómo concebirnos como mexicanos, qué es ser mexicano, independientemente de si uno está de acuerdo o no con esta posibilidad, sino más bien tenemos que leerlos, a los que estaban trabajando sobre estos temas y otros. Esto nada más es un ejemplo. ¿Por qué? Porque esa comunidad filosófica que estaba prácticamente naciendo como comunidad filosófica en el sentido de que la carrera de filosofía estaba en ciernes, ¿sí? en México, que lo que ocurre que tuvieron un diálogo bastante nutrido, bastante presente en el mundo intelectual mexicano, y que fuimos perdiendo poco a poco. Nos encerramos en nuestro cubículo, nos encerramos en la academia, dejamos de actuar o de publicar en los periódicos, porque también en el periódico estaba la discusión muy viva, ¿sí? sobre este tipo de temas, y entonces abandonamos este tipo de diálogo, y creo que sería muy importante recuperarlo. Hace poco yo me llevé una sorpresa bastante atractiva, ¿sí? Porque me invitaron a participar en un congreso, en el Estado de México, por cierto, sobre filosofía mexicana. Y fue impresionante para mí ver la cantidad de personas que estaban participando. Eso creo que hay que estimularlo. Ya se está hablando mucho de filosofía mexicana, pero desde mi punto de vista hay dos partes. Una, recuperar esta historia de la filosofía mexicana prácticamente desde la colonia hasta nuestros días, si no es que antes, pero también propiciar la creación de la filosofía mexicana. Ya hay incluso una distinción entre filosofía en México y filosofía mexicana. Esto también es importante. Y recuperar también a personajes muy importantes, sobre todo mujeres, desde el Sor Juana hasta nuestros días, sobre todo la doctora Carmen Rovira, a Graciela Hierro, a Vera Yamuni, una cantidad de mujeres que han hecho filosofía desde las aulas de la Universidad Nacional Autónoma de México, pero que prácticamente se han invisibilizado en muchos sentidos, y creo que es muy importante nuevamente recuperar a nuestros personajes filosóficos, pero también construir la filosofía desde nuestro momento, desde este mundo que estamos viviendo, que se está moviendo muy, muy rápido. ¿Sí? Nuevamente agradezco al grupo de Delfos, agradezco la invitación, y me da mucho gusto que se lleven a cabo este tipo de actividades y su difusión. Muchas gracias por escucharme.